Estamos de vuelta a las 4:22 para abordar otros temas. A 6 meses de las elecciones municipales, el Servicio Electoral publicó el límite de gasto electoral permitido por comuna, pero además la ley de financiamiento de los partidos políticos. Queremos conversar respecto de esa nueva ley. Nos acompaña aquí en el estudio la directora de Investigación e Incidencia del Espacio Público, María Jaraquemada. María, gracias por venir un sábado, además, con lloviendo y sin agua, sí, así que doble agradecimiento. Muchas gracias. Conocimos durante la semana la promulgación de la ley del financiamiento de los partidos políticos, de la ley electoral, y en lo que dice relación con el financiamiento de los partidos, se dice hay 6.000 millones de pesos disponibles para repartir en los las distintas tiendas políticas con una serie de condiciones que deben cumplir. Para quienes no lo supieron, que tienen que reempadronar, entre comillas, a sus militantes, tienen que tener cuotas de participación femenina, inscripción en determinadas regiones, etcétera, etcétera. ¿Te parecen razonables esas exigencias para que un partido pueda recibir dinero? Mira, la nueva ley de partidos políticos, la verdad es que yo creo que es un cambio muy positivo en cómo los partidos ahora se van a organizar y también en cómo se van a relacionar con la ciudadanía. El tema del financiamiento público yo sé que es algo que es bastante poco popular. Hoy día hay mucha desconfianza hacia los partidos, entonces mucha gente dice, ¿por qué tengo que yo pagar de mi bolsillo con mis impuestos a los partidos políticos? Pero la verdad es que si tú me preguntas a mí, yo prefiero pagar yo con mis impuestos a los partidos políticos a que sea una empresa o un mecenas el que le esté pagando a los partidos. Los partidos cumplen una función pública, son necesarios una democracia y necesitamos partidos fuertes y no que anden pasando el platillo para poder pagar las cuentas. Entonces, el financiamiento público viene a relacionarse con muchas cosas. Uno, a partir de ahora, los partidos no pueden recibir financiamiento de empresa y el financiamiento privado tiene topes. Por lo tanto, también hay que compensar, por otro lado, esa restricción que se está poniendo. Además, se le exigen muchas otras condiciones, lo que tú decías, en 12 meses tienen que reinscribir a todos los afiliados. Los afiliados que no se reinscriban quedan suspendidos y no cuentan en el padrón electoral. Entonces va a haber un proceso también de transparentar cuáles son los reales padrones. Van a tener exigencias de cuota, van a tener elecciones cada 4 años obligatoriamente. Tienen que al menos un órgano elegirlo por democracia directa. Entonces hay toda una serie de requisitos que hoy día tienen los partidos que viene de la mano con el financiamiento público. La presidenta Bachelet, cuando promulga esta ley en La Moneda esta semana, dice, le vamos a cerrar la puerta a las irregularidades que probablemente se hayan venido cometiendo en los últimos años respecto al financiamiento, etcétera. Cuando dijo esa frase, yo me pregunté inmediatamente, ¿cerraron la puerta? ¿También las ventanas? Hemos visto muchas leyes en este país en distinto tipo que cierran las puertas y las ventanas quedan entreabiertas y por lo tanto siempre hay resquicios bajo los cuales se puede infringir la ley. ¿Te parece que hay alguno de esos elementos que podría quedar abierto aquí? Mira, yo creo que ninguna ley es perfecta. Siempre hay alguien que va a poder vulnerarla y se van a buscar las fórmulas para hacerlo. Lo que yo creo que acá es importante es primero que tenemos un CERVEL mucho más potente. El CERVEL va a tener facultades para fiscalizar a los partidos políticos, también tiene una serie de sanciones que les puede imponer por no cumplir con la ley, que van desde multas hasta la disolución. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que las leyes que teníamos antes de estas modificaciones, su máximo déficit era precisamente el tema de la fiscalización y que las sanciones no eran disuasivas. Generalmente eran multas bastante pequeñas, entonces muchas veces a mí me convenía más infringir la ley y pagar esa multa, pero ganaba las elecciones o obtenía otras ventajas que hoy en día, por ejemplo, con el tema del financiamiento de las campañas, hay sanciones incluso de pérdida del cargo por financiamiento irregular y también cárcel. Entonces yo creo que eso se mejora bastante en esta ley y claro, pueden haber personas que van a infringirla igual, pero las sanciones van a ser bastante más fuertes. Ahora, la ley electoral en todo caso mantiene aportes anónimos. ¿Eso te parece bien o no? Y con eso conecto un poco la pregunta anterior respecto de si todavía da la sensación de que pudo haber quedado algo no del todo bien trabajado. Son aportes anónimos bajo el concepto de aportes menores sin publicidad. ¿Qué es eso? Mira, son aportes bastante pequeños. De hecho, la Comisión Engel en este punto estuvo dividida. Hubo un empate. Hubo quienes estaban a favor de que todos los aportes fueran públicos y otros que decían que pequeños aportes menores a 20 UF pudieran ser anónimos. ¿Ya? Yo la verdad es que estoy a favor de los pequeños aportes anónimos. Quizás estos montos son un poco más altos de los que se planteaban en la Comisión Engel, pero tampoco son tan altos. Estamos hablando de máximo en el caso de elecciones presidenciales son 40 UF, que es alrededor de 1 millón de pesos. Yo la verdad es que dudo que uno pueda influir decisivamente sobre un presidente con un monto de 1 millón de pesos cuando las campañas son de 9.000 millones de pesos alrededor. Correcto. Lo que sí, a mí, ¿por qué yo creo que estoy a favor? Porque hay personas como, por ejemplo, yo pienso en los periodistas, pienso en funcionarios públicos que van a querer donar a campañas, pero no van a querer que se sepa porque pueden tener problemas en su trabajo, por ejemplo.
si es que se sabe a quién donaron. Entonces yo hablo de pequeños montos que se puedan hacer en reserva para no tener problemas yo, para así fomentar también que las personas donen, porque ya no tenemos tampoco donación de las empresas, entonces necesitamos que muchas personas donen a la política y en montos que no sean decisivos y que no vayan a capturar al candidato. María, durante esta semana también una de las reacciones, bueno, fueron diversas, pero me acuerdo particularmente la de Marco Enríquez Ominami, que decía, bueno, esto lo que hace es mantener este concepto que él acuñaba hace mucho tiempo, que habla del duopolio, y que al final decía él, bueno, a los movimientos chicos o a los partidos políticos más pequeños se les va a dejar en esa situación permanentemente, con estas exigencias que se ponen para recibir financiamiento, y no va a permitir que eso crezca. ¿Tiene asidero esa opinión de Marco Enríquez Ominami? Bien, lo que pasa es que el 80% del financiamiento a los partidos políticos va solo a aquellos que tienen representación parlamentaria. Correcto. Y se distribuye de acuerdo a la votación que ellos hayan tenido en la última elección de diputados, que es un criterio bastante razonable, encuentro yo, el de la última elección, porque al final somos nosotros los votantes los que estamos distribuyendo, por así decirlo, el recurso, ¿ya? Yo estuve viendo las cifras en otros países y la verdad es que la mayoría de los países el criterio para distribuir el dinero es precisamente el resultado electoral. En otros es, por ejemplo, el número de escaños que tú tengas. Entonces, generalmente las platas públicas a los partidos se reparten de acuerdo a eso. Entonces, obviamente los partidos grandes siempre van a obtener más financiamiento, pero porque son los más votados, son los más respaldados por la gente. Entonces, los partidos chicos efectivamente reciben menos. Ahora, se le va a dar plata a todos los partidos. Es verdad que los partidos pequeños van a tener menos y eso es más complicado. Pero yo creo que esto también va de la mano con un nuevo sistema electoral que vamos a tener, donde partidos que hoy en día no están en el Congreso van a poder entrar al Congreso y con eso acceder a más recursos. Pero además se le está dando por primera vez financiamiento público, que yo creo que es un gran avance donde antes no tenían. Ahora, María, estos 6.000 millones que están disponibles y que por lo demás son 1.200 millones que se reparten entre todos los partidos y el restante rige esta fórmula que nos acabas de detallar. ¿Por qué se llega a esa cifra? Uno pregunta, para muchas personas dicen 6.000 millones de pesos se podría hacer mucho, y otros dicen, bueno, todavía es poco. ¿Cómo se llega a esa cifra? ¿Qué explicación tiene para saber por qué 6 y no 8 o 4 o 2? Mira, no es tanto recurso, de hecho es bastante similar a lo que propuso de hecho la Comisión Engel, y que básicamente se calcula un poco como con cuántos financiamientos estaban funcionando los partidos antes de establecer el financiamiento público. Y esta plata está estipulada, solo pueden gastarla en sus actividades ordinarias, ellos tampoco pueden gastarla en lo que quieran. Entonces la idea es que, bueno, paguen las cuentas, por supuesto, de la sede, puedan mantener sus sedes, pero también puedan tener personas, por ejemplo, creando programas, que hagan capacitación a dirigentes, que hagan capacitación a jóvenes, y lo único que establece la ley es que obligatoriamente tienen que gastar un 10% de estos recursos en fomentar la participación política de las mujeres. Entonces ellos están gastando plata en actividades que nosotros entendemos que son útiles para la democracia, no es que ellos puedan gastarla en lo que ellos quieran. Perfecto. Bien, María, te quiero agradecer muchísimo haber venido este sábado a conversar con nosotros aquí al Estudio CNN, tema que vamos a seguir ampliando, sobre todo cuando vengan las municipales más encima. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Chao, chao.